y señores, les agradezco mucho su asistencia a este primer debate para el futuro que el Instituto de Gobierno y Gestión Pública realiza como parte de sus actividades. Consideramos necesario crear un espacio de discusión técnica, no emocional, no política y muy transparente para que nuestra sociedad tenga información de las personas más caracterizadas en el conocimiento de un tema y nuestra sociedad pueda, por consiguiente, estar adecuadamente informada. El Instituto de Gobierno y Gestión Pública se propone sostener estos debates mensualmente en el curso del año 2012 y en los meses que restan del 2011. En este primer debate, tratando el tema de los organismos modificados genéticamente, y luego convocaremos especialistas de la educación, de la energía, especialistas sobre el cultivo de la coca en nuestro país, para que la sociedad, a través de estos debates y de su transmisión televisiva, tenga la ocasión de conocer en profundidad todos los argumentos. Yo quiero insistir en algunos puntos importantes. Primero, no hay oposición de nuestra parte a la investigación en biotecnología. Se anda diciendo que estamos opuestos, etc. Tenemos un amplio campo de investigación en biotecnología en el Perú, de los 3 tipos de biotecnología: la tradicional, que nos ha dejado 182 plantas domesticadas y 5 de animales, y en algunos casos 8 papas domesticadas con 2.321 variedades, donde no hemos estudiado todavía cuáles son las mejores para el cambio climático, para las sequías, para los suelos salobres, etcétera. Allí hay un campo de investigación inmenso. Tenemos también 4.500 plantas nativas de usos conocidos para 49 fines distintos. Yo he escrito un libro muy voluminoso sobre esto. Tenemos la biotecnología convencional, que es en base a híbridos, etcétera, donde el INIA y también la Universidad Agraria La Molina han desarrollado nuevas variedades de papas, de maíces, etcétera, altamente productivos, adaptados y resistentes. Y luego tenemos el tercer punto, que es la biotecnología moderna basada en la transgénesis, que produce los organismos genéticamente modificados. Allí está el tema de la discusión en este momento. Si es necesaria la investigación en este campo, es imprescindible dar preferencia a nuestros recursos genéticos, somos un banco genético a nivel mundial, y desarrollar competitividad nacional en lugar solo de copiar o importar organismos genéticamente modificados, patentados y traerlos del exterior. Ese es el punto. Podemos generar nuestra capacidad, pero no depender solo de copiar y hacer negocio de importar. Nuestros recursos genéticos deben tener prioridad. Los promotores de los OGMs, patentados y con propiedad intelectual, escasamente mencionan este tema de nuestros recursos genéticos muy numerosos y con enorme potencial de desarrollo. Y aquí está el tema económico. Tenemos en el país al menos 40.000 productores agrarios, pequeños y medianos, con certificación orgánica. Solo la certificadora Naturland de Alemania tiene certificados en el Perú 19.000 agricultores para entrar con sus productos orgánicos a los mercados europeos. En segundo lugar, la exportación de productos naturales en el año pasado ha llegado a 318 millones de dólares, solo en los rubros de cochinilla, tara, castaña o nuez de Brasil, achote, maíz gigante del Cusco, maíz morado y quinoa. Y los productos orgánicos, el año pasado la exportación llegó a 250 millones de dólares,
lo cual representa ya 568 millones de dólares de productos orgánicos y naturales que provienen de agricultores generalmente pequeños y organizados. De manera que allí hay un tema muy importante que hoy día lo llama el nuevo gobierno de inclusión social, etcétera, de la preocupación de este sitio. Estas exportaciones o la demanda de estos productos naturales y orgánicos está creciendo a un ritmo del 15% anual. De manera que el panorama está positivo para esto. Hay un tema importante a discutir que es el tema del maíz, porque importamos entre 1.900.000 y 2 millones de toneladas de maíz de otros países, especialmente Argentina y Estados Unidos, en gran parte transgénico, para alimentar a animales. Primero, esto está presionando para decir necesitamos maíces transgénicos y cultivarlos en el Perú para aumentar y satisfacer nuestras necesidades. No se tiene un plan ni un programa serio sobre el cultivo del maíz en el Perú con mejores niveles de productividad. No es que sería una introducción así medio al champazo, como decimos. Segundo, el maíz híbrido amarillo duro tiene niveles de producción interesantes en el Perú, que no es transgénico, y en Cayaltí y Barrancas está superando las 12 toneladas por hectárea año, lo que es igual o superior a los maíces transgénicos. Tercero, el maíz híbrido amarillo duro es de mejor calidad, según me han informado. Los niveles de producción de maíz en el Perú están entre 5 y 6 toneladas por hectárea. Si mejoramos tecnología de cultivo, etcétera, con 200.000 toneladas de maíz híbrido amarillo duro podemos satisfacer perfectamente nuestra demanda produciendo 10 toneladas por hectárea. Allí está un reto tecnológico en el agro nacional. Existen aún otras alternativas. Vietnam, Tailandia, Camerún, exploren la internet, busquen chips de yuca. Están exportando estos dos países de Asia y uno de África millones de toneladas de chips de yuca a Europa, que está usando la yuca seca como insumo en sustitución del maíz. Holanda, por ejemplo. Entonces, allí hay un tema. No podremos nosotros producir en la Amazonía, donde hay tanta tierra abandonada, improductiva, alrededor de Pucallpa, etcétera, chips de yuca de maíz, de chips de yuca seca para sustituir el maíz. Entonces, el INIA tiene un enorme reto para esto y se indica con frecuencia que los organismos genéticos modificados no usan pesticidas y que son mejores para el ambiente. Señores, vienen con un paquete tecnológico para destruir herbicidas que se llaman Roundup o glisfosato. Ahí me quedo. Yo no me quiero dirigir directamente al tema de los transgénicos, sino que previamente quiero hacer algunos comentarios. Y por supuesto, antes que nada, agradecer al presidente García por esta invitación, en la que me eximo de su calificativo de gran experto, porque no lo soy. Creo que además que esta charla ojalá hubiera podido hacerse hace un año, porque en este momento ya las decisiones de los políticos está dada, ya se terminó la moratoria y va a ser muy difícil que esto lo cambien, lamentablemente, sin que previamente se haya desarrollado una discusión de alto nivel, por lo menos con los encargados de tomar estas decisiones. Y voy a referirme en algo que no tiene que ver mucho con los transgénicos, pero en una discusión que escuché hace 2 días del doctor Estéfano con el señor Jaime Delgado, que es defensor de los consumidores. El señor Jaime Delgado dijo con mucha seguridad, él, bueno, allá tú si quieres comer pollos con hormonas. Y por más que lo hemos dicho 50 veces en todos los términos, que hace más de 60 años que está prohibido el uso de hormonas en la avicultura, el señor defensor de los consumidores asusta a la gente diciendo que los pollos tienen hormonas. Yo niego tajantemente y reto a cualquier persona que investigue esto, no solamente en el Perú, en el mundo nadie usa hormonas. Además sería ridículo. Las hormonas se usaban hace 60 años porque los pollos
machos se sacaban al mercado a los 10, 12 meses de edad, entonces ya habían adquirido madurez sexual, se peleaban y se mataban. Entonces él les ponía hormonas femeninas para que se calmen. Pero hoy día los pollos salen a los 42 días y los machos crecen mucho más que las hembras. Entonces sería ridículo gastar platas en hormonas y encima para que no crezcan. Entonces, por favor, ese tema yo creo que ya debería dejar de discutirse, porque efectivamente en los focus group que hacemos la gente sigue pensando que hay este problema. Dicho esto, creo que hace algún tiempo, como 50 años atrás, una emisora en Nueva York propaló la noticia, haciéndose seguramente lo gracioso, de que los marcianos habían invadido la Tierra. Y esto causó tal pánico en Nueva York que hubieron muertos, choques, la gente corría despavorida. Porque realmente meter miedo es lo más fácil. Creo que los líderes tenemos que tener una gran responsabilidad para hablar con ciencia, no como si este tema de los transgénicos fuera un tema de religión, o como si fuera un grupo de pro y en contra, como si fuera la U contra la Alianza, algo así. Creo que acá hay ciencia y hay que discutir en base a ciencia. Se hablan, por ejemplo, dice un señor que saca un experimento que habían alimentado ratas con papas transgénicas y le había causado problemas estomacales y cáncer a las ratas. Pero este señor no decía que cualquier papa, sea transgénica o no, tiene un producto tóxico que se llama solanina y que si uno la come cruda le causa daño. Y claro, si le da la papa transgénica o cualquier otra papa, le causa daño. Sin embargo, lo ponen, digamos, parcializado el tema este. En cuanto a lo que ha dicho Antonio, que los orgánicos están creciendo 15% al año, en este momento, los orgánicos, en este momento no llega ni a 3% el total de orgánicos, de cultivos orgánicos en el mundo. Y además, este crecimiento en algunos países de Europa en este momento está declinando rápidamente debido a la crisis económica, porque normalmente los vegetales orgánicos son un poco más costosos y a veces mucho más costosos. Entonces esta crisis ha hecho que se retraiga esta tendencia. En Estados Unidos, por ejemplo, los cultivos orgánicos no pasan del 0.5% del total de los cultivos que existen. Además, hay que decirlo claramente, un cultivo orgánico puede convivir perfectamente con transgénicos. Y esto de que los maíces pueden contaminar a nuestros maíces autóctonos, tampoco es cierto. Los maíces híbridos que desarrolló la Universidad Agraria hace 40 años, los PMs, nunca han contaminado a ningún otro maíz. El gigante de Urubamba, el morado, cualquier maíz autóctono nunca ha sido contaminado. Yo he sido agricultor y tú puedes sembrar choclo junto al maíz y yo jamás he visto que salga un choclo amarillo contaminado por el maíz amarillo. Para hablar de diversidad biológica y en general de nuestro legado natural, tenemos que empezar enmarcándonos en los instrumentos internacionales. El Perú, como muchos de nuestros países, ha asumido compromisos internacionales con la comunidad internacional. Tenemos el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología. En ese sentido, uno de los argumentos constantes y en contra de la posibilidad de que el Perú declare una moratoria fue que el Protocolo de Cartagena no prohibía, por ejemplo, el tema de el uso de biotecnología, lo cual no es cierto, pero tampoco el convenio la promueve. Hace algunos meses la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica aclaró una duda al país en ese sentido, ¿no? El secretario ejecutivo Ahmed Dojlaf saludó la iniciativa del Perú de discutir y analizar el tema de una moratoria. En ese sentido, el secretario del convenio señala claramente que ni el protocolo ni el convenio sobre la diversidad biológica prohíben a las partes establecer moratorias para la introducción deliberada en el ambiente de organismos vivos modificados
con el fin de proteger nuestra biodiversidad. ¿Cuál es nuestro potencial como país respecto al tema y a nuestra ventaja comparativa frente a otros países? Señores, es nuestra diversidad biológica. Y, por tanto, ¿qué es lo que se pide con una moratoria? No es que impidamos el desarrollo del país ni nada por el estilo. Estamos pidiendo que se desarrollen las capacidades, que tengamos un instituto de investigaciones adecuado a fin de afrontar adecuadamente. ¿Tenemos las capacidades hoy en día? Recientemente ha salido una norma, el Decreto Supremo 011-2011 de Agricultura, que regula y promueve el tema, el tema de bioseguridad, contraviniendo normatividad y decretos legislativos ya regulados, que ya establecen normas claras en el tema y los avances que se dieron hasta hace unos tiempos. Por tanto, debemos enmarcarnos en las políticas ya establecidas y también en el tema del comercio. Otro argumento que es el tema del comercio, ¿no? Nos dicen que esto va a tener problemas con la Organización Mundial del Comercio, pero, señores, las cuestiones relacionadas a la parte agrícola, de mercaderías, así como las relativas a la salud y al bienestar humano, están necesariamente dentro del ámbito de la responsabilidad nacional de regulación. Si bien los procesos de la Organización Mundial del Comercio operan como un factor limitante para que los países que participan en este comercio mundial, ellos no impiden específicamente que los países hagan elecciones legislativas o de políticas en la forma y en la medida que dichas elecciones cumplan con las normas de no discriminación y otros asuntos clave, como puede ser la declaratoria de una moratoria por un determinado tiempo que nos permita tener y asumir responsablemente el ingreso o no de estos productos. ¿Estoy con el tiempo? Sí, todavía tiene usted un minuto. Así es. Y en ese sentido creo que necesitamos potencializar nuestras instituciones. Creo que el INIA no puede ser juez y parte en este momento en nuestro país, a la vez que sea quien promueva el tema de transgénicos y a la vez quien lo fiscalice. Eso incluso iría contra la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que nos habla claramente en ejercer un mecanismo o una actividad con imparcialidad y neutralidad. Y bueno, como dije, que contraviene la legislación y la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Por tanto, se requiere replantear y revisar cómo nuestras instituciones van a fiscalizar adecuadamente, pero a la vez cómo van a promover estas actividades. Tenemos una nueva institucionalidad, el Ministerio del Ambiente, creado en 2008, y es increíble que no veamos qué responsabilidades o cuál es el rol que debe jugar este ministerio de acuerdo a la ley o la propuesta de la ley de moratoria o al rol de fiscalización que debiera ejercer este ministerio. Comencemos entonces para definir que nada de lo que comemos es natural. Si definiéramos natural como lo que creó Dios, entre comillas, para los creyentes, ¿no? O lo que conocieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Por ejemplo, Adán y Eva no conocieron el maíz moderno. El maíz es un invento humano a partir del teosinte que ustedes ven aquí, en la izquierda, esa cosa chiquitita, ¿no? Esto de acá es el teosinte y de ahí los mexicanos del sur de México desarrollaron otra especie diferente, el maíz. Esta es una zanahoria como la conoció Adán y Eva, ¿ah? Y estas son las zanahorias comercializadas, ¿ok? Actualmente. Este es el plátano que conoció Adán y Eva, completamente no se podía comer, con semillas grandes, etcétera, etcétera, y ahora tenemos esto y decenas de variedades nuevas. Igual con la lechuga, esta es la lechuga que conoció Adán y Eva, y estas son las que conocemos en el mercado. Igual con el triticale, que es un cereal completamente creado por el hombre, y que ha saltado la barrera del género. Son dos géneros diferentes que vendrían a ser tan distantes como un orangután y un ser humano que fueron cruzados para dar origen a una especie. Igualmente aquí tenemos toronjas rojas. Adán y Eva no conocieron toronjas rojas. Estos fueron producidos por neutrones térmicos. Lo mismo con este arroz que fue producido por irradiación gamma. Toda la comunidad científica está a favor de los transgénicos, excepto por un grupo rock muy pequeño. El Vaticano también apoya que haya un relajamiento del regulamiento excesivo. Muchas
personalidades del mundo están a favor, no hay tiempo para ver esto. Y yo quería llevar a esto, un amigo muy caro para algunas personas de la izquierda en el Perú. Estoy hablando de José Mujica, presidente del Uruguay, y esto está citado por nuestro amigo Hugo Neira. Y él dice, y perdone por lo que voy a leer, José Mujica dice: de una flor que se llama narciso, hay 2 genes que se le metieron a los genes del arroz. Y es una maravilla, dice, no jodas. Nosotros no podemos tener una mentalidad reaccionaria. Vaya con Mujica, dice Hugo Neira. A los opuestos a tecnología occidental los trata de reaccionarios. Totalmente de acuerdo con él. Entonces, y en el Perú hablamos de que el Perú no necesita transgénicos. Entonces yo les pregunto, ¿qué ha hecho la tecnología por los cultivos hasta ahora? Para aquellas personas que temen a la tecnología. La tecnología en el maíz orgánico, antiguamente solamente nos daba 1,5 toneladas de maíz por hectárea. Mucha gente nació y murió creyendo que eso era lo que Dios dictaba. Sin embargo, la tecnología moderna nos lleva actualmente a 12 toneladas por hectárea. Y los científicos están planeando llegar hasta 19, casi 20 toneladas de maíz por hectárea. Eso es tecnología. Pregunta, ¿por qué necesitamos OGMs? Y aquí voy a ser rápido. Por los enemigos de siempre. Las especies de nuestra agrobiodiversidad, no porque sean peruanas, son de acero inoxidable. Se enferman con hongos, se los comen los gusanos, etcétera, etcétera. Esto que está aquí es Tayacaja. Después de una helada, donde más de 600 variedades nativas de papa fueron destruidas en una noche por 8 bajo cero. Estas pérdidas son las que no ven aquellos cocineros que hacen sus compras seguidos por una cámara de televisión. Tampoco ven, ¿no?, que heladas afectaron a 4.000 hectáreas en Julcán. Otra razón por la cual tenemos que usar tecnología y aumentar nuestra productividad es que la tierra arable disponible para la producción de alimentos está bajando. Antes teníamos casi media hectárea por persona. En el Perú actualmente estamos en 0.20, 0.22 hectáreas. Vamos a llegar a 0.15 en el año 2050. Y también, esto no es truco, estos son 2 fotos, una es tomada en Pakistán, otra es en la India, después de una fiesta religiosa, ¿no? Y una muestra de lo que es la explosión demográfica. Esto es una realidad que no puede ser soslayada. El Perú es el 4º país más afectado por el cambio climático, y esta es una razón que va a producir un aumento de pestes, un aumento y un cambio total en la agricultura peruana. Necesitamos especies que usen variedades cultivadas, que usen menos agua, menos fertilizantes. La tecnología transgénica puede producir ese tipo. También la pérdida de la frontera agrícola, ¿no? Perdemos el topsoil a una tasa increíble y algunos científicos nos dicen que en 75 años la tierra no tendrá más de ese tipo de suelo. Y aquí quiero llegar. La tecnología, si la tecnología se hubiese congelado en el 61, antes del inicio de la Revolución Verde, la población del 61 hasta hace 3 o 4 años aumentó en 120%. La tierra cultivable solamente aumentó en 15%. ¿Por qué no aumentamos la tierra cultivable en 120%? Debido a la tecnología. Si no hubiese habido tecnología de la Revolución Verde, hubiésemos tenido que aumentar la tierra en 120%. ¿Saben ustedes cuántos son 120% de más o menos 1.300 millones de hectáreas? Es 2 veces el Brasil. Quiere decir que gracias a la tecnología de la Revolución Verde, salvamos a la biodiversidad que está en 16 millones de kilómetros cuadrados. O sea, realmente la tecnología contribuyó a salvar la biodiversidad. Y los científicos nos dicen que vamos a necesitar tantos alimentos que tenemos que crecer nuestra producción a una productividad anual de 1.75% anual hasta el 2050. Con la tecnología actual, sin OGMs, creceríamos a un promedio de 1.4. Esto nos llevaría a un gap que produciría, por supuesto, muchas víctimas. Entonces, para resolver la paradoja entre dar de comer a 9.500 millones de personas del 2500 o salvar biodiversidad, este científico nos dice
que esa paradoja se resuelve decidiendo usar solamente las tierras actualmente disponibles para la siembra de cultivos y no aumentar el terreno. ¿Y cómo logramos eso? Aumentando la productividad de lo que ya tenemos. No debemos aumentar la producción aumentando por área, sino aumentar la productividad de lo que ya tenemos. Y para eso necesitamos tecnología. ¿Debemos temer a los OGMs? No, pero es natural que la gente tema. Esto es una caricatura. Cuando salió la primera vacuna, esto es real, ¿ah? Esto fue publicado el año 1796, cuando salió la vacuna contra la viruela, la primera vacuna. Y ya había las primeras ONGs ambientalistas que se oponían, diciendo que si las personas que eran vacunadas les iban a salir algo de extremidades de vacas y etcétera, etcétera. Por supuesto, ahora ya nadie se acuerda de eso y ahora muchos de ustedes se ríen, como yo estoy seguro que muchos se reirán de nuestros temores dentro de más o menos unos 50 años. Y esto también es cierto. Los primeros ferrocarriles fueron recibidos como oposición. Aquí dice, si Dios nos hubiese diseñado para que viajáramos a velocidades mayores de 15 millas por hora, nos lo hubiese dicho a través de los profetas. La gente se opuso a los ferrocarriles. Y ya, para terminar, es que esta tecnología de la fertilización in vitro también tuvo su oposición. Mucha gente decía que los niños no iban a querer a sus padres. Y lo mismo va a suceder con los OGMs. No quisiera referirme en este momento a si es que la biotecnología moderna es buena o es mala. Definitivamente ya han habido muchos argumentos y considero, como muchas personas saben, que una tecnología no es buena o mala por sí misma, ¿no? Es cómo se vaya a utilizar. Yo, respecto a las preocupaciones que existen en torno a la biotecnología moderna, quisiera señalar, uno, que no son recientes, y lo segundo, que no son 5 o 10 personas que se encuentran preocupadas por esto. 193 países del mundo han ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica, que textualmente dice en el artículo 8, literal G, que cada parte debe establecer o mantener medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos biomodificados como resultado de la biotecnología, que es probable tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. Esto en el año 93. Posteriormente, el Convenio sobre Diversidad Biológica, que es el primer y único tratado internacional vinculante en la materia, reproduce casi exactamente lo mismo. Son 161 países en el mundo que lo ratifican. Y el objetivo del protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de transferencia, manipulación y utilización seguras de los OVMs, resultado de la biotecnología moderna, que puedan tener un efecto adverso para el medio ambiente y la salud humana. Es decir, no son 10, 15, 20 personas o un grupo pequeño, son 193 países y 161 países después los que afirman que los organismos biomodificados pueden tener efectos adversos para la diversidad biológica como para el medio ambiente. Y actualmente se está debatiendo en el Perú, como ya se ha mencionado, una moratoria para los organismos biomodificados. Ahora, hay que hacer una diferencia. No se incluyen todos los usos de organismos biomodificados. A través de la moratoria también se está alentando la investigación. Es justamente el propósito de la moratoria, no es quedarnos 10 años sin hacer nada. El propósito de una moratoria es conocer si nos conviene o no nos conviene. Tenemos una realidad de este país, del Perú, que no necesariamente es compatible con las realidades de otros países. Adicionalmente tenemos nuestra legislación es del año 99, la ley 27104, su reglamento del año 2002, el decreto supremo 108-2002 PCM y actualmente el decreto supremo 003-2011 AG
de Reglamento Sectorial del INIA y antes de ayer el Decreto Supremo 011-2011 AG. Nuestra legislación tiene ya bastantes años, tiene 12 años, y en 12 años se ha avanzado poco o nada en ciertos sectores. Es por eso que pienso también que una moratoria es positiva, y una moratoria de 10 años no es poco tiempo. Habría que preguntarnos qué hemos hecho en 12 años, cuántas evaluaciones de riesgo se han hecho en 12 años. En 12 años se han detectado la presencia de OVMs. ¿Qué ha hecho la autoridad? Se controlan los embarques que llegan al Perú. Existe legislación, existe compromisos internacionales asumidos por Perú. La autoridad no puede tratar de aplicar lo que quiere aplicar. Existe una ley y se tiene que cumplir, solo que no la cumplimos. Nuestra legislación no establece infracciones y sanciones, es otro vacío legal. El ámbito no es claro. Para quien haya leído nuestra legislación, el ámbito son 11 actividades. De las 11 actividades solo se definen 3. Las otras 8, ¿qué son? ¿Quién las entiende? Yo pienso que es muy positiva una moratoria para el Perú, muy aparte de los argumentos científicos que existen, tanto para un lado como para el otro. No pienso que es tampoco correcto estar en contra por el simple hecho de estar en contra. Pero desde el punto de vista legal, creo que es completamente necesario que se establezca cuanto antes una moratoria para investigar, uno, qué posibles efectos o posibles beneficios puede tener los organismos biomodificados. Y solo para hacer un paréntesis, con respecto a los alimentos, es cierto, la población está creciendo y está creciendo mucho. Un reciente estudio de la FAO ha determinado que aproximadamente 1/3 de los alimentos en el mundo se van a la basura. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día hay más que suficiente alimento en el mundo. El problema es que no está bien distribuido. Y esta distribución no la va a garantizar, no la vamos a garantizar creando más alimentos, porque igual no va a llegar al que lo necesita. Entonces, creo que es un dato que se tiene que considerar. No creo que la justificación sea hoy, hay más población, necesitamos más alimento. No, el alimento existe, solo que no, el que lo necesita no lo puede adquirir. ¿Acaso los OMs los vamos a regalar? Los cultivos orgánicos, para comenzar, son mucho menos vigilados por la OMC, por ejemplo, que los cultivos transgénicos. Y existen en el mundo muchísimos más personas afectadas por comer cultivos orgánicos, debido a que el cultivo orgánico no usa fertilizantes sintéticos, sino estiércol de cerdo, de vaca o de pollo. Y eso está lleno de Escherichia coli y han habido muchos casos de contaminación, así que tampoco es la panacea. Como no es la panacea el que los transgénicos van a solucionar el hambre del mundo, es un arma más, es un método más para volvernos más eficientes. ¿Por qué tenemos que condenar a nuestros agricultores maiceros en una competencia desleal con aquellos agricultores maiceros del extranjero, que sí pueden usar el maíz transgénico con mucho menores costos? Porque, por ejemplo, el maíz BT es un maíz que rechaza naturalmente por ese gen introducido del BT, que es una bacteria, a las larvas de las polillas que normalmente merman la producción de los maíces, se comen a los maíces. Entonces, los agricultores peruanos tienen que fumigar con insecticida 2 o 3 veces sus maíces. Eso para mí es mucho más peligroso para el ser humano que estar temiendo por un gen dentro de 30.000 genes que tiene el maíz. La papaya en el Perú está desapareciendo por un virus que le llaman el virus del anillado. Cada vez va a haber menos papaya y vamos a tener que importar la papaya transgénica de Colombia. Entonces, importamos maíz transgénico, pero no producimos maíz transgénico. Vamos a importar papayas transgénicas.
porque acá va a desaparecer. La caoba, que es un árbol magnífico y costosísimo, es devorado por un gorgojo. Esa caoba se le puede introducir un gen transgénico para evitar que se la coma. Pues no se puede hacer nada porque ni siquiera el reglamento de la ley de transgénicos ha sido aprobado, más bien ha sido rechazado y ha sido satanizado a tal punto que un ministro de Agricultura fue prácticamente satanizado por este tema. Existen miles de agricultores pobres que cultivan su papa a más de 3.000 metros de altura. Como ha dicho De Stefano, no solamente son las heladas, sino que también existen insectos, polillas que afectan la papa. Sin embargo, la polilla de los Andes crea una pérdida para estos agricultores pobrísimos de 60 millones de soles promedio al año. ¿Tenemos derecho a eso para poder tener restaurantes gourmets? Entonces, yo creo que acá tenemos que cavilar un poco y ojalá Dios quiera, nuestros políticos también así lo piensen. ¡Qué barbaridad! Si no hay transgénicos nos vamos a morir de hambre y las tierras de cultivo están disminuyendo, catástrofe y terror a futuro. No, no es así. Todos los ejemplos que nos han dado son de Pakistán, la India, etcétera. Bueno, están hasta las patas en población. Perú todavía tiene esperanza. Segundo, hemos colonizado 10 millones de hectáreas de nuestra Amazonía, hemos talado los bosques para ampliar la frontera agropecuaria y de esas 10 millones de hectáreas solamente 2 millones están produciendo en este momento con bajísima productividad, porque el promedio nacional de producción de cacao es 300 kilos y en Palcazú se está produciendo 2.500 kilos de grano seco por hectárea, etcétera. De manera que tenemos 8 millones de hectáreas que están allí, empurmadas, Conchapumba, etcétera. San Martín, 5 millones de hectáreas del departamento, del tamaño de Costa Rica, 1.900.000 hectáreas deforestadas, 300.000 hectáreas en producción, estadística del Ministerio de Agricultura, 90.000 hectáreas con cultivos anuales y el resto con pastos y ganadería. 1.600.000 hectáreas no están produciendo. Dame que con calma esos datos y tenemos que ser bien claros en eso. Segundo, moratoria. Se dice que la moratoria es una iniciativa de oscurantistas, retrógrados, que no entienden, que no ven el futuro, etcétera. Suiza se ha impuesto una moratoria de 12 años a los transgénicos, muy parecido a lo que está en la ley peruana que se está discutiendo, etcétera, y nadie puede decir que los suizos son oscurantistas y retrógrados, discúlpenme. País adelantado técnicamente, competitivo a nivel mundial, y Suiza, que es un poco más grande que el departamento de Lima, con 7 millones de habitantes, exporta 95.000 millones de dólares al año. Que ahí tenemos un tema importante. ¿Para qué lo hacen los suizos? Su producción es orgánica, sus quesos y su leche de los Alpes, el ganado pasta en invernas naturales, y esa es su competitividad en todo el mundo. El país no está preparado. El INIA y nuestras instituciones no tienen laboratorios para seguir, monitorear, analizar, etcétera, y tenemos que implementar este asunto importante. Y el otro punto, señores, la soya o la soja transgénica y los maíces genéticamente modificados son para pues el estado de Iowa en Estados Unidos, para Brasil, Argentina, que tienen centenares de kilómetros planos para cultivar. Nosotros no tenemos esas tierras. Nosotros tenemos que producir en las 6 millones de hectáreas de tierras agrícolas que tenemos, productos sanos, competitivos, inocuos, y llegar al mercado mundial, no con lo que es chatarra genética, sino con productos de altísima calidad. Esa es nuestra competitividad y yo creo que ese es el futuro que tenemos que construir. Si estamos siguiendo una marca Perú que nos está enorgulleciendo, que está difundiéndose en todas partes, ¿cuál va a ser la marca del Perú? Maíz transgénico, choclo transgénico, papa transgénica, papa amarilla transgénica, ají amarillo transgénico. ¿O nuestra marca de Perú va a ser país verde, país orgánico, país natural? Y eso representa hoy día más de casi 600 millones de dólares al año.
y con lo que está creciendo, y está creciendo, a pesar de la crisis económica, con lo que está creciendo, señores, tenemos un futuro promisor. Yo apuesto por eso, porque apuesto por la marca Perú. En Colombia ya tomaron la decisión de adoptar esta tecnología. Están llegando a las 40.000 hectáreas desde el 2002 que tenían con la justa 2000, ahora tienen 40.000 hectáreas de algodón. Y no solamente algodón, tienen maíz, tienen claveles y rosas, azules, etcétera. Tienen otros cultivos transgénicos. Se nos habla que el Perú, como país mega biodiverso, debería evitar el uso de cultivos. Todo lo que está en verde son países mega biodiversos de acuerdo a Conservation International, y todo donde están las estrellitas rojas son donde se cultiva OGMs. La figura explica mejor lo que yo quizás no pueda. También se dice que el Perú, como centro de origen de domesticación, tampoco podría adoptar esa tecnología aquí. Entonces son los 8 centros de origen de Nikolai Vavilov, todo donde están las estrellitas rojas son centros de origen donde se usa OGM. Y aquí voy a pasar bien rápido para que ustedes vean cómo la tecnología está progresando. Científicos coreanos desarrollan papa resistente a sequía. Científico americano desarrolla papa con menor formación de acrilamida. Científicos belgas evalúan papa resistente a la arrancha. Científicos argentinos crean papa transgénica que actúa como vacuna. Filipinas aprueba ensayos de campo con berenjena transgénica. Estados Unidos estudia aprobar el cultivo de maíz tolerante a sequía. No seamos Monsanto dependientes. Ya existen compañías en la India, en la China, que han desarrollado eventos por sí solo, con tecnología hecho 100% en la India y en China. No es cierto que podemos depender únicamente de Monsanto. La China ha aprobado un maíz, por ejemplo, que ni siquiera Monsanto lo tiene. Un maíz que sería muy útil para los pollos en el Perú y para los cerdos, el maíz Fitasa. Por ejemplo, aquí, este es un maíz, un arroz OGM producido en China, con tecnología china, que necesita mucho menos aplicación de pesticidas. 0.5 aplicación versus 3.7 y etcétera. Ustedes pueden ver la diferencia claramente ahí. Aquí han sembrado el arroz OGM con el arroz no OGM, como si fuese un cuadradito de ajedrez, y luego lo han infestado con un insecto para que se lo coma la plaga. Y ustedes pueden ver claramente que el no OGM murió, ¿no? Por eso que tiene un color diferente, y en cambio los OGM sobreviven con un color mucho más diferente. Una compañía bien chiquitita de Israel llamada Evogene ha desarrollado tomates transgénicos que los pueden regar con agua de mar. Fíjense, el no transgénico y el transgénico feliz y contento produciendo sus tomates. Esto demuestra que la tecnología es para quien la quiera usar, no solamente es Monsanto. ¿Debemos poner todos nuestros huevos en una canasta orgánica? No. ¿Okay? Por ejemplo, acá está lo que dijo el señor Fabre. Las ventas orgánicas bajan 30%, acá, 30%, en Inglaterra debido a la crisis. Altamente ineficientes, comparen el rendimiento de orgánico contra convencional. Miren las diferencias. ¿Ah? Miren las diferencias. 4.82 de trigo versus 7.12, etcétera, etcétera. Altamente ineficiente de uso de la tierra. También por el movimiento que está en contra de traer cosas de afuera, que es el movimiento Buy Local. Bueno, estas son mis conclusiones, pero antes que eso, quiero terminar con esto. Este es un estadista irlandés que yo quisiera decirle esto a los políticos que actualmente están en el Congreso, en la Comisión Agraria, para que sepan legislar. Tu representante te debe no solo su dedicación, sino también su buen juicio, y te traiciona en lugar de servirte si sigue tu opinión. Ese es el peligro de legislar ahora a favor de la moratoria solamente porque la mayoría está a favor. Tengamos el coraje de liderar y de ir contra la corriente y decir, esto es bueno para el Perú, esto es bueno para nuestra agricultura, para los próximos 20 años, a pesar que no sea popular. Muchas gracias. Otro tema que quiero resaltar y recordar es el tema de los OVMs. No es una tecnología barata. Preguntémonos quiénes ostentan estas patentes, esta tecnología, a quién debemos pagar, no solo por las semillas o esa tecnología, sino que viene con un paquete tecnológico.
No, un pobre agricultor del que ya se ha hecho mención y en favor de él se dice hablar, no es quien va a ostentar y va a enriquecerse con una tecnología que no le corresponde, del que día a día va a tener que pagar y no puede guardar semillas. Preguntemos a los pobres agricultores en la República Argentina de los procesos judiciales que han tenido por guardar semillas y quienes han empleado estos procesos judiciales. Solo preguntas que quedan en el aire. Y sobre los productos orgánicos me gustaría señalar, preguntemos también a los agroexportadores o a los productores orgánicos cuánto les cuesta certificarse y bajo procesos serios de certificación para poder exportar a países con estándares altos como Japón o Europa. El 90% de los peruanos a los que se les pregunta si están de acuerdo o no con los transgénicos dicen que no están de acuerdo. De ese 90%, el 99% no sabe lo que es un transgénico. Eso hay que dejarlo claro y lo he visto con el aplauso que le han dado al doctor Antonio Brac, porque ese es el estado de ánimo, lamentablemente. El ministro de Agricultura, el ministro de Agricultura ha dicho que no van a pasar los transgénicos porque existe un estado de ánimo adverso. Yo creo que eso es grave para un país. Creo que las cosas hay que hacerlas si son correctas, no porque la gente aplauda o no aplauda. Por otro lado, en el maíz transgénico, la cebada transgénica que ustedes se toman en la cerveza, la soya transgénica, existe en el Perú hace 20 años y no ha causado ningún caso comprobado de daño alguno. Entonces, no es correcto que se diga que no hay evidencia. Y lo que dice el doctor de que el INIA no tiene la capacidad para hacer vigilancia, eso no es correcto tampoco. Tiene un laboratorio de biotecnología muy bien montado. Tan es así que una vez la doctora Gutiérrez dijo que había descubierto transgénesis, maíces transgénicos en Barranca. Fue este laboratorio de INIA y demostró que esto era falso. ¿Qué hizo la doctora Gutiérrez? Enjuició a los técnicos por desmentirla. Entonces, acá existe un problema que yo lo estoy viendo desde el punto de vista más político que científico. Y en realidad creo que vamos a privar a nuestro país de la posibilidad de avanzar en tecnología y, como dijo el doctor Di Stéfano, dentro de pocos años nos vamos a estar arrepintiendo de esto. Primero, también el día antes de ayer estuve presenciando en la Comisión Agraria el debate y dentro de la Comisión Agraria había un congresista que estaba en contra de la moratoria. Y los argumentos eran que, bueno, los organismos biomodificados iban a beneficiar mucho al pequeño agricultor y que finalmente no pagaría nada por los organismos biomodificados. Entonces, que ¿cómo estamos en contra? Teniendo esto en cuenta y las estadísticas que se han dado ahora, que un 90% del país está en contra de los OVMs, y de ese 90% un 99% no saben qué son, bueno, yo también estoy seguro del 10% restante que están a favor, 99% tampoco sabrán qué son. La pregunta es, ¿nos vamos a guiar por ese 1% que saben qué son para aplicarlos a todo el país? ¿Vamos a ir en contra de ese 90% del Perú que no los quiere o los debemos tomar en cuenta? Por otro lado, el reciente comentario del maíz que supuestamente se encontró en Barranca, es también preciso señalar que el debe ser gran laboratorio del INIA, recién tuvo resultados 2 años después de la denuncia. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, digo hoy día que en Lima hay mosquitos que transmiten malaria y en el 2013 una autoridad viene y me dice no hay, ¿eso quiere decir que en el 2011 no hubo? Entonces tenemos que tener varias cosas en cuenta. Después también se dijo en referencia a ese estudio del INIA que era muy válido porque había sido publicado en una revista de alto prestigio.
y bueno, había pasado supuestamente por revisiones científicas, etcétera. No soy científico, pero cuando pude ver la publicación, resulta que estaba publicada en la nota de correo, o sea, como si fuera un correo de lectores. Así había sido publicada este estudio. Entonces, tampoco, como se ha dicho, hay que responder con ciencia, pero con ciencia de los dos lados. No querramos tapar las cosas, no tenemos autoridades preparadas. Es la realidad, aceptémoslo de una vez. Yo sigo apostando por los productos naturales y orgánicos. Las estadísticas no mienten. El año 2006 exportamos 28.8 millones de dólares en cochinilla, que es un producto natural cotizadísimo, y el año pasado 208 millones. Y está creciendo. Tara, el año 2006, 20,9 millones, el año 2010, 43 millones. El maíz gigante, el cacao, etcétera, todo está hacia arriba. De manera que, ahí están las estadísticas. En segundo lugar, cuidado con los peligros. En Estados Unidos, la canola transgénica se ha escapado de los cultivos, está avanzando por todo lo largo de las carreteras, etcétera, y es resistente a los herbicidas. No hay cómo exterminarla. Eso va a contaminar la apicultura, la miel, el polen, etcétera. En Baviera, el cultivo de maíz Monsanto 810 contaminó toda la producción de miel de unos productores melíferos, y acá está los nombres, hay un juicio, el señor Pablo que ha enjuiciado, está en el tribunal de Baviera en este momento, porque su miel y su polen fue contaminado con polen de maíz transgénico y tuvo que destruir todo porque no se puede, porque la miel es un producto natural estrictamente controlado en el mercado mundial. En Chile, la miel chilena que se exporta a la Unión Europea tiene problemas porque también ya tiene contaminación. De manera que atento, tranquilos, hay que ir con pies de plomo. Segundo lugar, la competitividad del Perú a futuro está no en la soya transgénica, que la traigan para los chanchos y los pollos, pero habría que ver en el futuro cómo podemos producir nuestros propios productos y competir en eso. Y lo que se exporta en pollo a Japón no se alimenta con maíz transgénico, por si acaso. Mire, el Perú tiene un futuro único, interesante, un nicho que ya es importante económicamente y que en 10 años puede ser 5.000 millones, 10.000 millones de dólares al año. A eso tenemos que apostar. Gracias. No es orgánico o OGM. Nadie puede decir al Perú no cultives orgánico, sobre todo nadie extranjero, y no debemos permitirlo, aunque nos amenacen con no comprarnos nuestros productos. El Perú no es un país africano. Yo sé de países africanos que algunos gobiernos y algunas agencias reguladoras europeas le han dicho, pobre de ti, que tú siembres algún OGM porque no te voy a comprar tu platanito. A pesar que el platanito no tiene nada que ver con el maíz OGM que el pobre país africano quería para aceptar de la ayuda internacional para poder paliar sus problemas de hambruna. El Perú es un país que tiene mucha más capacidad de pararse frente a los gobiernos europeos que ese pobre país africano. La disyuntiva entonces es transgénicos o OGMs y orgánicos. Sí pueden coexistir, cada uno en lo suyo. Nunca han visto, ya lo dijo el señor Fabre, nunca han visto que un agricultor de Urubamba, que cultive el maíz gigante blanco, se queje, me han contaminado mi maíz con maíz morado, o al revés. Y si eso no sucede, esa contaminación entre comillas no sucede con maíz no OGM, ¿por qué vamos e insistimos con este cuento, con este cuco de que el maíz de afuera OGM sí va a tener un polen que va a saltar los Andes y va a irse, ¿no?, de la costa a Urubamba? He tratado de demostrarles que el Perú sí necesita OGMs. ¿Por qué? Porque tenemos problemas graves de cambio climático que se nos viene, vamos a tener problemas de agua, vamos a tener enfermedades de plagas, tenemos problemas ya de heladas.
¿Quién va a hacer esa investigación? Las universidades, el INIA. Las universidades peruanas están en la capacidad de desarrollar estos cultivos y darlos gratis, libres, a los agricultores pobres. Para terminar, sí hay un ahorro en cuanto al maíz transgénico. Si el maíz transgénico, maíz amarillo duro, viniera al Perú, los maiceros ya no tendrían que contratar a alguien para que fumigue, ya no tendría que comprar gasolina o petróleo para darle energía al tractor para fumigar, ni tendría que comprar insecticidas para fumigar. Eso es un ahorro, eso disminuye el costo, ¿ok? Y además el maíz fitasa, es un invento, es un OGM chino. El maíz fitasa incorpora una enzima que ayuda a desintegrar los fitatos que hacen que los animales como los cerdos no puedan absorber el fósforo y que los que crían cerdos tienen que comprar de otras fuentes. Ahí también habría un ahorro. Primero, como el profesor Brack comenzó diciendo, no hay oposición al avance científico. Y algo muy importante, no se ha señalado ningún temor biológico a los efectos sobre el ser humano. Se ha mencionado, sí, que no debemos copiar y que nosotros tenemos nuestra propia tecnología biológica para desarrollar nuestros productos y no deberíamos caer en la dependencia de ninguna entidad o de ninguna empresa. Se ha dicho que en vez de tener en este momento cultivos transgénicos que pueden producir más, debemos dar más intensidad a los cultivos y a las tierras actuales con tecnologías mejores, y en favor de la suspensión, la moratoria, como se ha dicho, de 5 o 10 años del ingreso de productos transgénicos, se ha señalado que necesitamos aumentar las capacidades de estudio, de tecnología, para determinar en cada caso si son positivas, si son peligrosas. El tema es cuánto tiempo debe ser esa moratoria. Eso es lo científico y lo que debemos discutir. También se ha manifestado, como uno de los titulares, que ningún alimento es natural. Y pareciera demostrado que todo ha tenido un trabajo humano de cambio, de hibridación, que es una forma primitiva o empírica de hacer lo que ahora hace la ciencia. Se ha dicho que gracias a los cultivos transgénicos podríamos tener mayor producción y mejor defensa ante el cambio climático y la escasez de agua. Y se ha dicho finalmente que necesitamos competir con países que utilizan ya los transgénicos y por consiguiente no solamente producen más, sino que le venden al Perú desde hace tiempo sus cultivos. Pero lo que quisiera destacar fundamentalmente es que no hay oposición al avance científico, que hay sí insistencia en la moratoria y desarrollo de capacidades, y en segundo lugar, que no hay temor biológico como todavía existe en algunos sectores de nuestra población. Ahora bien, si ese es el tema central, el desarrollo de las capacidades y la moratoria, siempre queda en pie una pregunta interesante. Nosotros no tenemos capacidad tecnológica y científica de hacer medicinas contra el cáncer, medicinas contra cualquier enfermedad. Esas las desarrollan los países más avanzados y la administración europea o norteamericana de medicinas es la que durante 10 o 15 años somete a pruebas cada uno de los descubrimientos. Pero una vez que esa administración le da el pase a un medicamento, nosotros automáticamente compramos el medicamento. Si nosotros decimos no podemos aplicar lo que han hecho ya los países desarrollados y necesitamos hacer aquí nuestro trabajo científico de capacitación, de adaptación y estudio, no pasaremos próximamente a decir cada una de las medicinas que se descubren en el mundo tenemos que redescubrirla nosotros y hacer todo el largo procedimiento de experimentación con cada uno de los sectores sociales para determinar si es
adecuada o no. Ese es un tema que me parece a mí está en el asunto de la moratoria. Muy bien, estamos de acuerdo en que se necesita desarrollar las capacidades. ¿Por cuánto tiempo? Y si aplicamos el criterio de que aquí debemos estudiar desde el comienzo todos los conceptos, apliquémoslo también a las medicinas y a otro tipo de tecnologías. Y no nos limitemos a comprar lo que ellos ya han producido, o viceversa.